Aún no. Se reanuda la sesión. Le damos una cordial bienvenida a la presidenta del directorio de Perú Petro, la señora Isabel Tafur Marín, y le cedemos el uso de la palabra. Sí, está. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Muchas gracias por la exposición, por la invitación. Vamos a empezar con la presentación de los temas solicitados. Uno de ellos es la situación de los contratos del noroeste y la otra está vinculada con la calificación de Petroperú. Gracias. Hay que hacer el introductorio, ¿no? Todo, ¿no? Sí. Inicio. Inicio. Inicie, por favor. Participación de Petroperú en los contratos de licencia por los lotes 1, 6 y Z69. Petroperú es una empresa estatal de derecho privado del Ministerio de Energía y Minas que se creó en base a lo que era la empresa petrolera fiscal a través del decreto ley 17753 de 24 de julio del año 69. Y Petroperú está facultada a llevar a cabo las actividades de hidrocarburos que establece la ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, la petroquímica básica, la petroquímica intermedia y otras formas de energía. Como sustento para la creación de Petroperú, en la parte considerativa del decreto ley 17753, se señala que esta empresa debe estar íntimamente vinculada al abastecimiento de combustibles a nivel nacional. En efecto, Petroperú, al 24 de julio del 69, debía también asumir el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Es importante destacar el artículo 60 y el artículo 66 de nuestra Constitución Política del Perú. En el artículo 60 dice: el Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial pública y no pública recibe el mismo tratamiento legal. En este artículo encontramos los supuestos siguientes: que para que el Estado pueda realizar la actividad empresarial, debe tener una ley que lo autoriza.
Petroperú está autorizado a través del decreto legislativo 43 y sus modificatorias. Dice que la actividad que realiza sea subsidiaria o complementaria. Gran parte de las actividades que realiza Petroperú están orientadas a satisfacer a las poblaciones más alejadas del país, a fin de evitar el desabastecimiento de combustibles. O sea, Petroperú llega a lugares donde no llegan otras empresas. Por ejemplo, en toda la zona de Madre de Dios, del Putumayo, el Napo, en las zonas que están en la frontera y principalmente en la zona de selva. Eh, el- y además tenemos el caso de la primacía de la realidad, ¿no? Creo que todos tenemos conocimiento que Petro llega a lugares donde no llega ninguna empresa privada. El objetivo que se pretenda satisfacer la demanda interna que reviste un alto interés público o una manifiesta conveniencia nacional. Existen diversas normas que declaran de necesidad pública e interés nacional las actividades que desarrolla Petroperú, entre ellas la Ley 30130, la Ley 28840, entre otras. Toda la producción de los lotes 1, 6 y Z69 serán destinados a la refinería Talara, con la finalidad que los productos terminados sean destinados al abastecimiento del mercado nacional. En la actividad de refinación acá en el país solo tenemos dos actores, Petroperú y Repsol. Y la presencia de Petroperú evita una posición dominante en el mercado de comercialización de combustibles. El otro artículo de la Constitución que estamos citando es el artículo 66, que establece que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma. Bueno, en este caso, el Estado tiene el dominio absoluto para disponer de su recurso de hidrocarburos, de su recurso que está en el subsuelo. En tal sentido, está facultado para otorgar a Petroperú la explotación de hidrocarburos que están ubicados en los lotes 1, 6 y Z69, antes Z2B, ejerciendo su soberanía sobre los recursos que son de su propiedad. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. Mediante la ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, se norman las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. En todo el articulado de la ley se hace referencia a toda persona natural o jurídica nacional o extranjera y la facultad de desarrollar las actividades de hidrocarburos. No hace distinción alguna si son empresas de propiedad del Estado o de propiedad privada, por lo que Petroperú puede participar en el aprovechamiento de los recursos al amparo de lo que establece la ley de hidrocarburos. Creo que es importante señalar que diversos países cuentan con empresas nacionales que pueden disponer de sus recursos naturales. Inclusive tienen operaciones petroleras fuera del país. Podemos poner el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Brasil, Argentina, Bolivia. Ecuador tiene su Petroecuador y Petroamazonas, dos empresas, Colombia Ecopetrol, Brasil Petrobras, Bolivia YPF, Argentina tiene ahora nuevamente su empresa petrolera que ha sido recreada porque antes había sido privatizada, ¿no? Entonces nuestros países vecinos todos tienen empresas petroleras nacionales que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces consideramos
que el Perú debe ser el primero en aprovechar sus propios recursos a través de su empresa estatal facultada para ello, que es Petroperú. El artículo 6 de la ley 30130 dice que Petroperú está facultada a desarrollar actividades y proyectos de inversión, para lo cual debe cumplir con lo siguiente: que no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes presentes o futuros, que no afecten la garantía del proyecto de modernización de la refinería Talara y que no demanden recursos al Tesoro Público. En adición, en este mismo artículo, se precisa que estas tres condicionantes no limitan aquellos proyectos que permitan mantener la operatividad de la empresa. La participación de Petroperú no vulnera las referidas condicionantes, ya que al asumir el negocio tiene un negocio en marcha, tiene un flujo de caja inmediato porque son contratos de explotación. Y en el caso del decreto legislativo 1292, también está referido a actividades, a contratos de exploración y explotación. En el caso de esos tres lotes que estamos comentando, son contratos de explotación, ¿no? Donde los lotes sí están produciendo desde el siglo de pasado, ¿no? Y que no va a requerir hacer mayores inversiones porque la producción es inmediata y el flujo de caja es inmediato. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos faculta a Perupetro a negociar directamente o por convocatoria los contratos de licencia, los contratos de servicio u otras modalidades de contratación que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. Los contratos se aprueban por decreto supremo, refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. Esta es un poco una parte introductoria, porque han habido muchos comentarios respecto a esta normativa, ¿no? Ahora vamos a ver la parte económica de dos lotes. Empezamos con el lote 6, en el año 94, cuando se firmó el contrato, ¿no? Al inicio del año, perdón, recibieron reservas probadas de hidrocarburos de 7.4 millones de barriles. En el año 2022, el lote está con 6.1 millones de reservas probadas de hidrocarburos. Ahí está el mapa de ubicación, que es en el noroeste del Perú. En esta lámina estamos presentando cuál es la economía de un barril de petróleo producido en el lote 6. Y estamos considerando un precio conservador de $75. Cuando sabemos que ahora el WTI está en los 90 y el Brent está fluctuando entre los 91 y $95. O sea, son precios altos. El costo para producir un barril es de $40, que incluye los costos operativos, impuestos, el fondo social y las regalías. Entonces, hay una rentabilidad para la empresa privada de $35, y esos $35 le significarían un ahorro para el Estado, ¿no? Un ahorro para Petroperú. Esos $35 por barril serían los que dejaría de gastar por tener la operación del lote 6. Seguidamente estamos mostrando una tabla. Se ha tomado como promedio una producción diaria de los últimos 5 años de 2,000 barriles y seguimos con el mismo precio de $75, el precio conservador.
porque si lo llevamos a los precios actuales, en el caso del Brent, que está por los $95, sería mucha más la ganancia y mucho menos el gasto, ¿no? La ganancia privada en un día es de $70,000 y el Estado se estaría ahorrando $70,000 diarios por la producción del lote 6. En un mes, 2.100.000 y el Estado igualmente se estaría ahorrando ese monto. En un año, 25.200.000 y en 10 años, 252 millones. Este mismo ejercicio se ha efectuado para el caso del lote Z69. Se entregó el lote con reservas de 77.2 millones de barriles, reservas probadas, y al 2022 las reservas que hay en ese lote son de 11.3. O sea, no ha habido reposición de reservas. Igualmente, se ha hecho un ejercicio de la economía del barril de petróleo, igualmente a un precio de conservador de 75, cuando igualmente el precio del WTI, que son marcadores internacionales, está a 90 y el Brent está entre 91 y 95. Y como son operaciones en el mar, tienen un mayor costo, ¿no? En este caso, $50 por barril, que incluye las regalías, el fondo social, impuestos y los costos operativos, siendo la rentabilidad de $25 por barril, y eso es lo que ahorraría el Estado peruano, que dejaría de gastar el Estado peruano en el caso del lote 69. Igualmente hemos preparado el cuadro de ingresos, al igual que en el lote 6, y vemos que la producción promedio de los últimos años ha sido de 6.000 barriles día, al mismo precio conservador de $75, está teniendo una ganancia de $150,000 día. El ahorro para el Estado serían $150,000. En un mes, 4.500.000, igual monto de ahorro para el Estado. En un año, 54 millones y en 10 años, 540 millones. Y finalmente tenemos un cuadro comparativo donde hacemos la consolidación de ambos lotes, ¿no? Con una producción promedio de 8.000 barriles diario, el privado estaría ganando 220,000, y eso sería el ahorro para el Estado. En un mes, 6.600.000, en un año, 79.200.000, y en 10 años, $792 millones. Esa es la exposición que tengo por mi parte. Presidente, con su anuencia, por favor, el gerente general va a pasar a explicar la calificación de Petroperú. Sí, congresista Anderson, primero va a hablar, van a las segundas diapositivas, que son 9, gerente general. Le pediría por favor al equipo técnico que nos podría poner el tareco del gerente general mirando hacia acá para poder presentarlo adecuadamente y que dé la grabación. Carlos Pantigoso, gerente general de Perú Petro, sí. Buenas tardes, presidente. Con su permiso voy a pasar a explicar la calificación de Petroperú. Por favor, la segunda lámina. Un poco para saber que Perú Petro es un órgano que
creado por ley 26221 como sociedad anónima, como Perú Petro, y que en su artículo 11, Perú Petro tiene la potestad de negociar los contratos a criterio del contratante, previa negociación directa o por convocatoria. La siguiente. ¿Qué nos indica el reglamento de calificación de interesados, el 029-2021? Que hay ciertas características para la calificación de empresas. Una de las características es que se califique como sujeto calificado. El sujeto calificado es aquel que cumple o tiene todas las capacidades técnicas, legales, económicas, financieras. Aquel que por sí solo cumple con las características para operar por sí el campo. El sujeto económico es el que puede acreditar capacidad económica y capacidad legal, pero no puede acreditar la capacidad técnica. Pero este mismo reglamento nos dice que podría o puede operar un campo y firmar un contrato siempre y cuando este sujeto económico venga acompañada de una empresa de servicios petroleros integrales. Esta empresa de servicios petroleros integrales es quien le va a dar el soporte técnico que él no tiene. Luego también hay un punto que es un sujeto técnico. El sujeto técnico es el que cumple con la capacidad técnica y la capacidad legal y no tiene parte económica, pero también puede consorciarse con un sujeto económico para poder suscribir contratos. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice justamente la parte de sujeto económico? El sujeto económico puede negociar o participar de los procesos de selección y suscribir contratos con Perú Petro siempre y cuando acredite el compromiso, solo el compromiso, de suscribir un contrato con una empresa de servicios petroleros integrales. Y además, en el 10.3, el sujeto económico que cumpla con lo indicado en el artículo 11, este sujeto económico, el requisito necesario para poder suscribir el contrato con Perú Petro es que presente el contrato con la empresa de servicios petroleros a la firma o a la suscripción del contrato de licencia. Siguiente, por favor. En el caso de Petroperú no es la primera vez que lo hemos calificado. Ya lo hemos calificado en el 2018, en una primera oportunidad para el lote 192. En una segunda oportunidad, en el 2021, se calificó para el lote 192 y a la vez para el lote 64, que también lo tiene al 100%. Y luego, en el mismo año, a fines de casi del año, en octubre, se le volvió a calificar por el lote 1. Y en el 2023, en agosto, se volvió a calificar a esta empresa por los lotes 1, 6 y Z69. Algunas consultas allí dijeron por qué la ligereza, porque nosotros ya teníamos información de Petroperú, como que toda la parte de los estados financieros ya lo teníamos, la parte de documentación necesaria de la existencia y la representación legal ya la teníamos. Entonces solamente solicitamos unas declaraciones juradas y el último estado financiero, por lo cual el tiempo fue muy rápido para poder calificar. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ve este decreto, que es el 029-2021, que es lo que nos indica que tiene que hacer Perú Petro? Que el patrimonio neto residual de los últimos 3 años, 2020, 21, 22, ese patrimonio neto residual, el promedio de él, descontado las inversiones que tenga comprometidas en otros lotes, para este caso el lote 64 y el lote 192, sea el suficiente para poder cubrir las inversiones de los otros lotes. Para el caso de las inversiones de los otros lotes, solamente se califica por el periodo de 5 años los trabajos que se vaya a realizar. Para cada uno de esos lotes se tiene 8.7 para el lote 1, 36.9 para el lote 6 y
75.3 para el lote Z69. Total, la inversión requerida para la calificación no es el programa de trabajo, sino para la calificación fue de 121 millones, con lo cual Petroperú, su patrimonio neto con el que cuenta, de acuerdo a su documentación presentada en sus estados financieros, es de 1.748 millones, con lo cual puede cubrir estos lotes que son negocios en marcha. La siguiente. También hemos hecho un ejercicio, a modo de ejercicio, lo reitero, descontando las acciones de tipo A, que también había comentarios que si descontábamos estas acciones no se podía o no contaba con el patrimonio necesario para cubrir las inversiones. A pesar que hemos descontado esas acciones de tipo A, Petroperú sigue teniendo 583 millones de patrimonio neto, con lo cual cubre por encima los 121 requeridos por el reglamento para la operación de los lotes. Esto es todo lo que tenía que decirle, presidente. Muchas gracias. Congresista Anderson tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. La verdad estoy un poco sorprendido con la presentación. Me ha hecho repensar si estudié como 15 años de economía y finanzas por las puras. Confundir ventas con utilidad es un primer gravísimo error. Uno, ahí no hay ningún ahorro del Estado, de nada por el estilo. Segundo, lo último nada más, ¿no? Mostrar un resumen de balance, un ejercicio pro forma, algo por el estilo, sin decirnos, por ejemplo, cuáles son los pasivos, si esto es una valorización a valor de mercado o algo por el estilo, por favor. Si la situación de Petroperú es tan buena y es tan capaz de hacer tantas cosas, me pregunto entonces por qué ha requerido tanto dinero de transferencia del MEF. Me pregunto entonces por qué los bonos emitidos por Petroperú, que son bonos casi soberanos, es decir, que en realidad deberían estar por debajo incluso del soberano, ¿no? Están casi en situación de bonos basura. O sea, sinceramente no entiendo cómo se pretende ahora pintar algo que no es. La actividad petrolera, la actividad de prospección, la actividad de explotación, todas las actividades relacionadas con la actividad del petróleo son de alto riesgo. Y cuando me ponen allí que, bueno, 75 dólares ahora esperado, nos olvidamos de que había un momento en que estaba en 40 dólares el petróleo. O sea, no es porque hoy día está en 90, ¿no? Mañana va a estar en 75 de manera estable. Ese riesgo, esos riesgos de la actividad empresarial los toman los privados, ¿no? No entiendo cómo una empresa que ha estado tan mal manejada, pero tan mal manejada, especialmente durante esos 18 caóticos meses del señor Castillo, donde todavía dentro de Petroperú hay todo tipo sinceramente, de funcionarios que jamás deberían haber ingresado a la administración pública, sobre todo para manejar recursos ingentes del Estado, ¿no? Ahora va a estar en situación, digamos, perfecta para manejar estos lotes, ¿no? Sin haber siquiera terminado de limpiar su situación patrimonial, su situación de manejo, digamos, de flujo de caja y su situación frente a los inversionistas. Yo quiero ver, todavía no sé si ya terminaron, si ya tienen unos estados financieros apropiadamente auditados, ¿no? Antes de venir con estas pretensiones. Perdóname, pero sinceramente estoy alucinado con la presentación de la presidenta de Petroperú. Congresista Cabero, después la congresista Isabel Torres. Congresista Cabero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo realmente también estoy sorprendido por la falta de lógica económica en las dos presentaciones que hemos tenido aquí, presidente, y además en la confusión incluso de índole político. Yo, en lugar de escuchar a la presidenta de Perú Petro, yo siento que he escuchado acá al directorio de Petroperú, porque en realidad la función que tiene Perú Petro, y está en la página web de Perú Petro, es la empresa estatal de derecho privado que en representación del Estado peruano se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. Y acá lo que yo he escuchado es la justificación de Petroperú.
en la presentación de la presidenta del directorio, que supuestamente tiene que promocionar la inversión, ¿no? Llevar a cabo la suscripción de las licitaciones y de los contratos para otorgar igualdad de condiciones al Estado frente al privado en la explotación de nuestros recursos naturales. Eso es lo que yo no he escuchado acá y me parece tremendamente preocupante. Quiero decir algunas cosas sobre lo que se ha mencionado, ¿no? Esto se ha dicho, presidente, se ha puesto un ejemplo de un barril de petróleo y cuánto le cuesta, ¿no? El costo, efectivamente, en el costo se han puesto todos los impuestos que se pagan, el CAN o una serie de cosas, ¿no? Y luego han puesto arriba rentabilidad de la empresa privada y al lado, en lugar de esa rentabilidad, es un supuesto ahorro para el Estado, ¿no? Digamos, a pesar de que ya los 40 dólares que se calculan son los impuestos que se pagan al Estado peruano, ¿no? Eso de decir que automáticamente lo que no recibe el privado es un ahorro para el Estado es absolutamente antieconómico, porque la rentabilidad que genera la empresa, presidente, tiene una serie de consecuencias en la economía, no necesariamente porque esa plata está en manos del Estado significa que va a tener un mejor uso, al contrario, muchas veces nos ha probado que en manos de Petroperú significa hasta pérdida para los contribuyentes. Entonces, es absolutamente falso decir que cambiar la rentabilidad a manos del Estado es automáticamente un ahorro para el Estado. Es absolutamente antieconómico. Petroperú está quebrada. Aquí nos han dicho que califica como postor porque tiene un montón de patrimonio, tiene un montón de activos. Petroperú tiene 2.8 veces en deuda todo lo que tiene en patrimonio. Entonces, ¿cómo vas a decir que eso es una suerte de garantía para lo que fuera si todo eso está atrapado en deuda? Entonces, eso es absolutamente ilógico, ¿no? Luego han dicho aquí que es para garantizar la continuidad de los contratos, ¿no? De la operatividad de los lotes. Primero, yo pienso que aquí se ha violado flagrantemente el artículo 60, que lo han citado acá muy bien, pero en realidad lo que se está violentando flagrantemente es el principio de subsidiariedad. Porque el principio de subsidiariedad lo que dice es que cuando no existen postores privados, puede entrar el Estado peruano. Pero en este caso han habido varios postores y lo que no se ha querido, presidente, es llevar a cabo esta licitación con el tiempo prudente. Y ahora se dice que es muy tarde, pero estos contratos han tenido años para llevar a cabo esa licitación. Y si hay algún error en no haber llevado a cabo la licitación, es un error de Perú Petro, que ha tenido años para llevar esto a cabo y que ha esperado que estén venciendo los contratos para decir, ay, tenemos que darle por emergencia a Petroperú, ¿no? Por 2 años. Lotes que ya están en explotación, en pleno proceso de explotación. O por emergencia, porque hemos sido negligentes y irresponsables, no hemos llevado a cabo la licitación a tiempo, existiendo mercado privado para asumir el lote, se lo tenemos que dar a Petroperú, ¿no? Entonces eso no es para mantener la actividad de la empresa, ¿no? Y yo creo, presidente, acá que esto es gravísimo. Hay un informe de la Contraloría que dice bien claro que Petroperú no tiene la capacidad para asumir estos lotes, ¿ya? Y que no deberían haberse dado a Petroperú de esa manera, sino que deberían haberse asignado a través de una licitación competitiva, ¿ya? Yo quiero hacer algunas otras apreciaciones, presidente. Dice que no hay que afectar los contratos de explotación, ¿no? Yo creo que acá, presidente, lo que se está haciendo es otorgar a dedo a una empresa quebrada por un periodo además cortísimo, ¿no? Por un periodo, 2 años han dicho. Vamos a tener que ver ahí cambio de empleadores, cambio de proveedores, en un periodo tan corto, cuando existe mercado privado que puede tranquilamente asumir eso. Aquí hay una violación flagrante al principio de subsidiariedad que está en la Constitución y que dice que por ley expresa tiene que hacerse. No es que ya la ley de Petroperú nos autorizó hace muchísimos años a hacerlo. Ese no es el principio de subsidiariedad, ¿no? El principio de subsidiariedad es que por ley expresa cuando no existe postor privado. Entonces acá hay una evidente violación a la Constitución, una lógica económica por lo menos equivocada y unos errores de concepto, presidente, que a mí me preocupan tremendamente, ¿no? Aquí estamos con Perú Petro, vamos a ver cuando venga Petroperú para hablar de las cifras verdaderas de Petroperú, que está quebrada, pierde plata todos los años, pide rescates de 10.000 millones de soles, tiene deudas que superan largamente su patrimonio, no sé eso cómo puede ser pensado que es garantía de nada. Bien preocupado por esta presentación, presidente. Congresista Isabel Cortés tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes con todos. Por su intermedio, presidente, y quiero agradecer la presencia de la presidenta de Perú Petro a esta importante comisión. Hemos tenido conocimiento de las declaraciones de la presidenta de Petro
Perú Petro en diversos medios de comunicación y sobre el procedimiento legal que permite la adjudicación directa de los pozos petroleros a Petro Perú. Usted ha manifestado que Petroperú califica con el reglamento vigente que es posible su participación como sujeto calificado para ser operador de los lotes petroleros. También ha señalado que Petroperú tiene el respaldo para poder desarrollarse estas actividades y que han sido evaluados la capacidad económica de la empresa. Por eso entendemos, presidente, por su intermedio, que Perú Petro ya ha sentado una posición sobre la adjudicación de los lotes a Petroperú y creo que esa posición va en la línea de muchos que deseen que una empresa estatal tenga más participación en el mercado y buscar combustibles más limpios y baratos. Por eso me permito preguntarle a la presidenta de Perú Petro si usted ha recibido presiones de ciertos sectores empresariales para cambiar de decisión sobre el futuro de lotes petroleros que se encuentran por adjudicación a Petroperú. Y también, presidente, sí, pues se critica bastante de que se le ha dado solvencia económica a Petroperú. No, eso se critica bastante. Y muchos colegas míos también critican eso de que se les da presupuesto, se les da plata del Estado, ¿no? A Petroperú, se le ha dado. Pero lo que no dicen es que también la plata de todos los peruanos, presidente, se le ha dado a los bancos, a las empresas transnacionales, a estas empresas millonarias, ¿no? Que están acá en nuestro país durante décadas, que ellos también han recibido plata del Estado. Eso es lo que no se está diciendo, eso es lo que no se dice. Tampoco se dice que estas empresas multimillonarias que están por décadas acá en nuestro país le deben millonarias de impuestos a nuestro país. Si yo me pongo a nombrar a estas empresas que le deben de impuestos a nuestro país, nos queda chico el tiempo. Y también si nombro a estas empresas que han recibido Reactiva Perú, plata de todos los peruanos. Y lo más cruel ha sido, presidente, que en tiempos de pandemia se les ha dado plata a estas empresas multimillonarias, a los bancos, cuando la gente se estaba muriendo por falta de medicamentos, por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, cuando toda esa desgracia estaba pasando en nuestro país con nuestros hermanos peruanos, se les ha dado plata de todos los peruanos a estas empresas. Eso no se dice nada. Pero del poco recurso que se le ha dado a Petroperú, eso sí, a todas las anchas se les dice. Entonces, eso es indignante, presidente. Estimados colegas, eso es indignante. También quiero decir, ¿por cuántos años han estado nuestros pozos petroleros en manos de un privado? Ha estado por décadas. ¿Y qué hemos recibido a cambio? ¿Qué tenemos a cambio? Muchos dicen, no, pues las empresas nos traen pues ganancias, nos traen solvencia económica a nuestro país, nos traen crecimiento económico a nuestro país. ¿Dónde está ese crecimiento económico? Ustedes pueden ir a ver a Piura, a todos los sitios donde extraen nuestros recursos naturales. Todo está contaminado, las aguas están contaminadas. Lo mismo se dice para las empresas mineras. Por ejemplo, el Cerro de Pasco, todas esas empresas que han estado durante décadas, toda esa zona está contaminada. Y nuestros adolescentes, nuestros niños, hoy en día se están muriendo. ¿Por qué? Por la contaminación que estas empresas irresponsables han realizado.
con metales en la sangre que padecen nuestros niños de esa zona, de Cerro de Pasco, por ejemplo, y así de muchas partes de nuestro país. No decimos nada de eso. No mencionamos estas empresas contaminadoras. No mencionamos a estas empresas que le deben millones de impuestos a nuestro país. No mencionamos de qué empresas han traído económicamente, han alzado en economía a nuestro país. ¿Por cuántos años ha estado estos pozos petroleros a manos de un privado? ¿Ha funcionado? No. ¿Hemos visto ganancias? No. Esos colegios, esos hospitales de esas zonas tienen 30, 50, 60 años y nada se ha hecho. ¿Qué avance? ¿Por qué defendemos tanto a las empresas privadas? ¿Por qué protegemos sus bolsillos, sus intereses a esas empresas privadas? ¿Por qué no defendemos lo nuestro? ¿Por qué no defendemos a Petroperú o intentemos defenderlo? Ya, por último, no lo defendamos, pero dejamos la oportunidad a que Petroperú pues obtenga estos pozos petroleros, se les dé por un tiempo, aunque sea. No, a toda costa estamos buscando entregárselo a un privado que no ha funcionado durante décadas. Eso es, presidente. Por eso, presidente, una vez más, un llamado a todos mis colegas que lo pensemos 2 veces antes de entregar a un privado y optemos por lo nuestro, como lo hacen los países que están en nuestros vecinos, sin ir muy lejos, sin mirar a los países europeos. Tenemos países que colindan con nuestro país, con Perú. Cojamos ese ejemplo. Sus recursos naturales, en su mayor parte, están en administración del estatal, del Estado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Sí, usted sigue, congresista Tacuri. Lo que sí les quiero solicitar, no hay límite de tiempo porque es solamente vamos a pedirle explicaciones a Perú Petro y después ya esto lo hemos tocado por una solicitud de congresistas. No hay límite de tiempo, pero colegas, basémonos en el tema que es el tema de los dos petroleros y la parte técnica de por qué se ha dado esto. Le digo, congresista, hay una comisión de metales pesados que ve ese tema específicamente y también pueden ir a esas sesiones que la preside el congresista Manolo García. Por si acaso les digo, estamos en un tema de petrolero, por favor, colegas, mantenernos en lo que es el tema de la sesión para poder avanzar. Congresista Tacuri tiene el uso de la palabra. Los de chat los tengo en lista, los colegas que están en chat. Por favor, esperar su turno. Congresista Tacuri tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio también a la presidenta del directorio de Petroperú, al gerente general o de Perú Petro. En principio, creo que es importante esta exposición que han realizado. Que finalmente sincera la parte económica. Sincera, ¿por qué tanto aspaviento de volver a concesionar a los privados? Porque por el mismo hecho de solamente abrir una compuerta, están recibiendo un dinero. Si bien en las etapas iniciales se decía que iba a haber inversión en buscar mayores pozos petroleros y que no todo eso se ha completado, se ha realizado. Lo que me llama la atención, y aquí está el congresista Montoya, que ha estado buscando varias fórmulas de cómo financiar el tema de las pensiones. Y está una solución. Hablaba de capital semilla, decían algunos congresistas. Aquí está la solución. Pero miren, ¿pero por qué miren?
¿Cuál sería la lógica acá? En este informe, consolidado ya, lo que llaman ahorro o no ahorro, proinversión, qué sé yo, dice en la economía lote 6 y Z69. Producción diaria 2.000, en un día $70,000 por un día, en un mes 2.100, en un año 25.200 y en 10 años 252.000. Lo mismo sería con Z69, que llegaría a 540 millones. En total, en ambos, $792 millones, que bien podrían ir como un capital semilla. ¿Quién se lo lleva esto? El privado. Solamente estoy haciendo un ensayo nada más de una propuesta que podría redireccionarse esos ingresos, por ejemplo, a las pensiones. Si nosotros estamos asumiendo que hay tantas necesidades en el país, $792 millones estamos dejando ir, cuando el ministro de Economía se le pide presupuesto para tal actividad, esto sería parte del presupuesto, ya sea para invertir en nuevos lotes, en búsqueda de nuevos lotes, y no tendría que generarse gastos al erario público. Entonces, señor presidente, creo que hoy día estamos sincerando la parte económica, sincerando por qué hay tanto interés. Es eso, 792 millones en 10 años que se tendría para tener en el fisco. Ahora, ¿cuánto en 30 años de explotación petrolífera, qué se ha avanzado? Lo que quisiera pedirle a la señora presidenta es que nos diga en estos años cuántos miles de millones de dólares le han entregado a la empresa privada en concesiones, para ver cuánto ha sido su ganancia en 30 años. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Víctor Flores tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Sinceramente me da un poco de ganas de responder como el almirante, que ya no hay nada que conversar si se politiza o si se ideologiza el debate y ya no hay debate técnico. Solamente voy a empezar diciendo que si nosotros nos pegamos a la Constitución, y ahí vi que han tomado la Constitución, el artículo 60, justamente para decir que el Estado no debe hacer empresa, en resumen, y que el Estado simplemente tiene que fijar las reglas de juego claras para que las empresas puedan hacer su trabajo. Entonces, si empezamos por ahí, podríamos agregar algunos datos, ya que quieren algunos datos acá el colega que acaba de usar el uso de la palabra. ¿Cuál es la pérdida? Pérdida, no hablo de utilidades, de Petroperú acumulada al 2023. 1.700 millones de pérdida, no de utilidades, de pérdida. Si realmente establecemos un parámetro de costo-beneficio en una empresa real, esa empresa no llega pero ni a calificar como sujeto de crédito en ningún banco. Y efectivamente, no es sujeto de crédito. Esa
esa rebaja en su calificación es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Y es más, está pidiendo dinero para poder seguir operando. Entonces, la pregunta realmente no llega a ser ni pregunta, simplemente es una afirmación real. No merece ser ni apoyada ni seguir con ese esquema de financiamiento que no solamente nos ha traído atraso a este país, sino que para colmo de males en el gobierno anterior pagaron con dinero en efectivo los funcionarios, no voy a decir nombres, para ser nombrados funcionarios. Y eso está en investigación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, señor presidente, no quiero abusar del tiempo. Si sabemos que la refinería de Talara puede producir 95,000 barriles por día, la explotación de los lotes 1, 6 y Z69 llegarán por ventura a cubrir la capacidad total de la refinería. Por favor, deseo respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Por ahora esas son las interrogantes. Gracias. Gracias, congresista Luis Vergara. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los colegas y a los señores representantes de Petroperú y de Perú Petro que se encuentran presentes. Señor presidente, para poder opinar respecto al tema de la agenda, en concreto yo lo único que podría decir es que el Estado no es el que genera los recursos, sino el que genera los recursos es el privado, pero el privado tendría que tener la debida responsabilidad social al momento de la generación de estos recursos. Sin embargo, presidente, de manera excepcional, le pido la comprensión a usted y a los miembros de la comisión, miembros titulares de la comisión, para poder referirme muy brevemente a un tema que no es precisamente de la agenda, pero estoy pidiendo acá para levantar mi voz de protesta, señor presidente, porque hace 20 días atrás aproximadamente le he cursado un oficio, y creo que es por segunda vez, si mal no recuerdo, un oficio a la presidenta del directorio de Perú Petro, donde solicito una reunión de trabajo para que presente y exponga un informe sobre el estado de las transferencias realizadas a las municipalidades de la provincia de Atalaya, del departamento de Ucayali, y el impacto que en dichas transferencias se han producido por la incorporación del lote 57. Esto en razón de que con fecha 27 de mayo del 2022 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la ley 31482, ley que modifica la ley 28451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea, FOCAN, la misma que prescribe que constituyen recursos del FOCAN el 25% de las regalías que corresponden al gobierno nacional provenientes de los lotes 88, 56 y 57. Luego de efectuarse las reducciones derivadas del artículo 11 de la ley 27506, ley de canon, y en su última disposición complementaria final manda a que la recaudación de los recursos del FOCAN que se genere por el lote 57 será efectiva a partir del 1 de enero de 2023. Señor presidente, a través suyo tengo que informar que en vez de que incremente el monto del FOCAN no solamente para la región Ucayali, sino Cusco, Junín y toda la zona de influencia del Valle Camisea, resulta que se ha reducido de manera que para la municipalidad provincial de Atalaya, la transferencia del año pasado en el ejercicio de enero a agosto de 2022 fue 31.631.567. Y la transferencia del año 2023 de este año hasta agosto es de 20 millones, quiere decir 11 millones menos. Solo para tomar como referencia la provincia de Atalaya, no voy a hacer mención de las otras jurisdicciones porque evidentemente tengo que respetar la agenda, pero quiero dejar bien en claro, señor presidente, que nosotros hemos aprobado en este Congreso la incorporación del lote 57 para que pueda ser parte
de la deducción del FOCAN, pero resulta de que en vez de incrementar las transferencias se han disminuido. Señor presidente, en tanto no se ha dado respuesta a este oficio que se presume que tiene conocimiento la señora presidenta de Perú Petro y que ahora expresamente hay evidencia de que tiene conocimiento, espero que dé respuestas de manera breve, conforme corresponde. Muchas gracias, señor presidente y los miembros de la comisión. Muchas gracias. Congresista Paredes, ¿ha pedido la palabra? No. Si no, entonces, congresista Morante tiene el uso de la palabra. Congresista Morante. Presidente, buenas. La verdad, digamos, he escuchado y creo que hay que ver, pues, hay varias inexactitudes, por no decir mentiras, cosa que, cierto. Nos hablan, pues, que efectivamente Petroperú, de acuerdo al reglamento de calificaciones, pues califica, ¿no? Como para esto. Lo que no nos dicen es que han modificado el reglamento justamente para que Petroperú pueda calificar, porque de otra forma no lo hacía. Es más, suscribió el contrato del lote 192 los primeros días de marzo, porque hasta el 3 de marzo, si no lo firmaba, simple y llanamente ya no calificaba. Tenía el contrato listo para poder firmarlo desde julio del año pasado. Y al día de hoy, ni siquiera tiene al socio estratégico. Por otra parte, también dicen, pues, de que Petroperú lleva la gasolinera, los combustibles y todo lo demás hasta los puntos más lejanos de frontera. Presidente, yo he trabajado en el proyecto especial Río Putumayo, proyecto binacional, donde tiene que ver todo lo que es la cuenca del río Putumayo, el río Yavarí, la parte baja del río Amazonas, el río Napo y tal. Y ahí quien brilla por su ausencia es Petroperú. Quien está llevando combustibles a esa zona, si es que no es de contrabando, que venga de Colombia o de Ecuador, son los griferos privados que tienen sus grifos flotantes que llevan los combustibles hasta esa zona. Así que eso de que tenemos a Petroperú que nos lleva hasta los lugares más alejados, eso no es verdad. Los griferos privados agarran y compran el combustible en la refinería de Iquitos y se lo llevan hacia la frontera. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Por lo tanto, eso de que tenemos pues, al buen samaritano Petroperú que nos reparte combustible por todas partes en las zonas más alejadas, eso no es verdad. Además, nos dicen claramente que, digamos, tiene que estar Petroperú en estos 2 años y grandes ahorros y demás, y nos hablan pues de que que van a pagar los impuestos, la regalía. Al final del día, quienes se van a ver perjudicados van a ser las regiones porque no van a recibir el canon que les correspondería. Y eso también es real. Por otro lado, también una preocupación que ha manifestado el congresista Cabero. Si tenemos contratos por 2 años, el día de hoy tenemos empleados, trabajadores, que están trabajando para las empresas que están explotando el día de hoy. Concluyen sus contratos. Petroperú dice que va a contratar a los mismos trabajadores, van a tener que ser cesados en la anterior empresa, ingresar a una nueva empresa. Si son por 2 años, al concluir esos 2 años también cesarán y entrarán con el nuevo operador. En 2 años van a haber cambiado 3 veces de régimen laboral e incluso seguramente hasta de cantidad de sueldo o ingresos programados. Y eso también es una afectación directamente al trabajador. Cosa que ya pasó, por ejemplo, en el lote 1, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de fantasías, estamos hablando de hechos concretos, ¿no? ¿Cuántos han despedido en el lote 1 la gente de Petroperú? Y que simple y llanamente están que se quejan porque simple y llanamente se quedaron sin trabajo. Ahora, nos hablan pues de que ya tenían los estados financieros de Petroperú, por eso lo calificaron tan rápido, y no se dieron cuenta de las pérdidas que arrojaba Petroperú al año, ¿no? Como el año pasado ha tenido pérdidas, no obstante, el Estado peruano
le asignó 2.250 millones de dólares, aún así arrojó pérdidas, ¿no? Nos hablan de que Petroperú puede calificar perfectamente para todo esto. Lote 64, Petroperú está años de años y simple y llanamente no explota un solo barril de petróleo. Se dio una ley específica para entregarle el lote 192 en el año 2015. Hasta el día de hoy no explota un solo barril de petróleo. Estamos en el 2023. Nos hablan pues de todas estas maravillas pues de Petroperú. Bueno, Petroperú, como bien dice el congresista Cabero, tiene más de 2 veces en pasivos el valor completo de la empresa. Es una empresa quebrada. Ya hemos visto la cantidad de actos de corrupción que han habido ahí. Petroperú, por si no lo saben, ¿no? Tiene una unidad que es la unidad oleoducto norperuano, ¿ya? Petroperú está básicamente dividido en determinadas unidades o gerencias. Es la gerencia de lo que es el oleoducto norperuano. Para conocimiento de los colegas congresistas y la ciudadanía, el área de oleoducto norperuano arroja una pérdida anual todos los años de 30 millones de dólares. Todos los años. O sea, no tiene utilidad alguna. Eso es solo pérdida para un oleoducto que además ni siquiera tiene mantenimiento. Para un oleoducto que para siendo perforado permanentemente, y qué casualidad, siempre más o menos van contratando a los mismos amiguitos para hacer la remediación que en realidad no existe. Y eso se lo digo claramente con conocimiento de causa, ya que justamente todos los problemas de derrame, o la gran mayoría de problemas de derrame del oleoducto norperuano se dan en mi región, donde evidentemente pues es un pingüe negocio para algunos el hecho de tener que ver esos derrames o esas remediaciones, ¿no? Además, digamos, nos hablan pues de que Petroperú y tal, y que van a necesitar 2 años para hacer las licitaciones, o que le van a dar estos 2 años. De acuerdo a la última licitación que hizo Perupetro, la última licitación que hizo, la hizo en 3 meses. ¿Por qué tomarse 2 años? ¿Por qué tomarse 2 años para esto? ¿No lo pueden hacer más rápido? Ya lo han hecho, lo acaban de hacer. Lo acaban de hacer. Y en 3 meses se otorgaron los lotes, ¿no? Entonces, encuentro pues que aquí hay una serie de inexactitudes, como ya señalaba en un principio, donde encontramos que evidentemente, bueno, fuera de un realmente muy pintoresco análisis jurídico de las capacidades de la legalidad del acto para otorgar los lotes a Petroperú, ¿no? Eso sí, ya yo invitaría a quien haya elaborado ese informe que se dé una vueltecita por la Facultad de Derecho nuevamente, porque honestamente es lamentable el razonamiento jurídico que tiene este informe, ¿no? No sé quién será el asesor jurídico, pero creo que deberían de revisar su continuidad. Honestamente, creo que esta situación, francamente, pone en una situación muy grave al Estado peruano, un país que en este momento necesita inversión, y lo único que hace Perupetro, lejos de cumplir con sus obligaciones, ¿no?, es destruir la posibilidad de ver mayores inversiones. Y otra cosa con respecto al tema de las inversiones. Se hablan que las empresas privadas, bueno, ya han publicado las empresas privadas, por ejemplo, una de ellas ha señalado que ha perforado algo de 3.000 pozos de desarrollo, que ha perforado otros tantos pozos exploratorios, pero lo que mucha gente no sabe pues, es que cuando tú perforas un pozo exploratorio, no necesariamente vas a encontrar petróleo, puede ser que no encuentres nada, y lo perforaste y te gastaste ese dinero y al final no lo vas a recuperar. De cada 100 pozos exploratorios que realizas, en el mejor de los casos uno te logra con resultados. Eso es una realidad, es un hecho objetivo. Lo que pasa es que hay que conocer el sector, ¿no? Y evidentemente muchas de estas empresas han hecho sus perforaciones, han hecho sus exploraciones y resulta pues que no había nada, pues. Y si no había nada, ¿cómo va a poder incorporarse o crearse mayores reservas? Si no hay.
se hacen las exploraciones y no hay, ¿no? O se deberán hacer más exploraciones y además, por último, se dicen, no se han cumplido los compromisos de inversión. ¿Y dónde ha estado Perupetro que debería de agarrar y controlar los contratos para que se cumplan los programas de inversión, los programas de exploración? No podemos hablar también de toda la cantidad de permisología y de tramitología que existe en el Perú para poder realizar la actividad de hidrocarburos, que definitivamente es bien complicada y nos hace para nada competitivos con el resto de países de América y del mundo para efectos de poder buscar la mejora de nuestra actividad hidrocarburífera. Nos habla de estar cerca de nuestros países vecinos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo... Congresista, por favor, un minuto para que termine, por favor. Sí. Ahí tenemos uno, por ejemplo, ¿no? El caso de nuestro querido hermano país de Bolivia. Estatizó pues su sistema de explotación de gas. Bueno, resulta que ahora van a tener que importar gas porque no han tenido ni la más mínima posibilidad de explorar, no han hallado nuevos yacimientos. La explotación por parte del Estado, que es lo que quieren hacer ahora con Petroperú, sin inversión en exploración, simple y llanamente se han quedado sin yacimientos y ya en los próximos años no van a tener ni siquiera gas para abastecer a su propio país. Ese es el modelo que buscamos, es el modelo del fracaso, señor presidente. Lo que deberíamos de buscar es justamente promover la inversión, pero en exploración, y apoyar justamente que se eliminen o que se flexibilice toda la tramitología para poder llevar a cabo bien las inversiones y que se pueda ver justamente una exploración que nos permita poder ser autosuficientes en el consumo de hidrocarburos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Morante. Congresista Bellido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes con la presidenta del directorio y también con el gerente general de Perupetro. Es importante ubicarnos en el diálogo y también a través de su presidencia consultar algunos puntos que son sumamente de interés nacional, estratégico. Pareciera que estamos evaluando 30 años, que los lotes 1, 6 y Z69 hubieran estado en manos del Estado. No estuvieron en manos del Estado. Estos lotes han estado en manos de los privados. En todo caso, ¿dónde están los trabajos de exploración que debieron hacer? Estas empresas que han conducido estos lotes, más bien han incumplido su responsabilidad. Debieron ser rescindidos del contrato y pasar a manos de Petroperú, porque Petroperú es dueño de estos lotes. Entonces, aquí el tema es simple. Estos lotes están conectados al sistema, están en operación. Presidente, de lo que se está peleando en este momento es que quién se lo lleva la rentabilidad que genera estos pozos. Eso es lo que se está peleando. Y hay dos formas. La empresa privada, si es que no puede usar los mecanismos muchas veces corruptas para poder adjudicarse, busca otros actos, otras fuentes y otros aliados. Y hay que ser sinceros. La actividad petrolera en el país y en el mundo es rentable y genera alta rentabilidad, presidente. Por tanto, si estos lotes se adjudican a los privados, que por cierto hay muchos privados que en este momento como aves rapaces que están a la espera y están presionando, ya sea políticamente y por diferentes sectores, y han hecho una campaña inmensa, han invertido recursos para eso, quieren hacerse en su poder otros 30 años. ¿Para qué? Para que tengan pues esa rentabilidad que tienen. Además de eso, presidente, yo sí estoy plenamente convencido, la refinería de Talara debe operar con estos pozos. Se debe fortalecer Petroperú, porque esas ganancias
que se lo iba a llevar el dueño de una empresa que se iba a adjudicar y esa ganancia que iba a salir, los recursos del país, esos recursos tienen que servir para todos los peruanos, porque con eso se tiene que atender. Yo quisiera preguntar al señor director cuánto es la proyección de que el Perú recibiría al operar estos lotes. ¿Cuánto le va a beneficiar al Perú? Y si es que no opera, ¿cuánto va a dejar de percibir? ¿Y quién se va a hacer de esos fondos? Porque sería qué bonito que una empresa venga acá, explore, encuentre, haga el tendido de las tuberías y todo lo demás, empiece a operar. Generaría puestos de trabajo, una serie de hechos. Pero no, acá han entregado a precio de huevo roto todas las empresas. Y eso es lo que vivimos. O sea, hoy lo que tenemos, el país que tenemos es producto de la privatización, producto de que todas estas empresas han sido operadas por los privados. Entonces, presidente, hay que pensar 2 veces antes de enajenarnos de los bienes estratégicos que tenemos. Temas de hidrocarburos, energéticos, viales. O sea, a mi colega Morante no le dices nada y ya me estás pidiendo hora. No, pues no, pues, presidente. Entonces, presidente, reitero que esas voces que buscan desmantelar al Perú de sus recursos y los han entregado a los privados y los han convertido el país en un país rentista, y en los 30 años no se ha desarrollado industria en el país porque el privado jamás va a arriesgar los recursos. Al privado le conviene comprar con 5 soles y vender en 10 soles. Y eso no genera valor agregado, eso no genera riqueza. Y el sector que sí puede investigar, pero para ello tiene que ser productivo, es el Estado. Y nadie está inventando nada aquí. Entonces, yo sí no quiero pensar de que estas empresas que quieren adueñarse de estos pozos petroleros están buscando a alguien que los defienda y que se beneficien de eso. Porque también en el mundo existe eso. Entonces, evitar en todo posible. Porque si en este momento estamos discutiendo como peruanos, que todos los peruanos, si el Estado se fortalece, que los peruanos tengan mayores ingresos, ¿cómo otros vamos a estar diciendo que esos fondos más bien hay que entregar al privado? O sea, no, absurdo, no encuentro lógica, presidente. Gracias. Congresista Bellido, esperé que termine porque no sé, a veces la izquierda tiene la mentira como práctica. Le comento, llamé directamente al congresista Morante en su delante, hice el gesto. Segundo, lo interrumpí, le dije 1 minuto. Por eso, colega congresista, usted sabe que siempre manejo con el mayor respeto. Espero que hemos estado en la misma sesión, ha pasado hace breve, no le cabe ese comentario, colega. No en aras de debatir ni, digamos, ni entrar en discordancias, sino que yo decía, yo acabo de hablar, será pues 3, 4 minutos. O sea, a no ser que esté equivocado, ¿no? Y hemos escuchado al congresista Morante presidente. un tiempo considerable y en ese marco yo le he indicado, no otra cosa. Por favor, que no se malinterprete ni que se diga que la izquierda es mentirosa. Discúlpame. Sí, no, colega, ha hablado 7 minutos. Es cuando uno habla no tiene el control del tiempo, eso es lo que pasa, colega. Seguimos con el congresista Montalvo Cubas, tiene el uso de la palabra. Congresista Lizarzaburo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a los colegas congresistas. A ver, voy a hacerla rápida, ¿ya? Vamos a tirar un poquito de historia, ¿ya? Para que escuchen, pues, los que creen que entregamos, regalamos, esto en la nada, adentro en el monte, donde no llegábamos, y sin nuestros dineros, se empezó a explorar pozos petroleros con capital extranjero.
y hubo contratos y se respetaron. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, hermanitos, hermanos congresistas? ¿No nos damos cuenta que Petroperú es una desgracia de empresa en gestión? ¿No nos damos cuenta que no tiene las capacidades de exploración y de extracción, salvo se le meta 10, 15 mil millones para hacerla potente en exploración y en extracción? ¿Qué pasa? ¿No nos damos cuenta? ¿Qué pasa, compañeros? Si esto es algo muy sencillo, no, los KPIs lo indican, los estados de ganancias y pérdidas proyectados son KPIs de natural análisis y estos están en todos los proyectos. Me parecería importante, ¿ya?, saber si Petroperú tiene cronograma de licitación listo, porque Perú Petro ha licitado lotes, creo me parece el 5 y el 7 en 3 meses. ¿Por qué no se entregan los lotes a los operadores actuales? ¿Por qué queremos acometer funciones en Petroperú en lo que no somos buenos? Queremos crear unidades nuevas de exploración, crear unidades nuevas de extracción. No somos buenos en eso, no tenemos experiencia positiva en eso. Hagamos sociedad con capitales extranjeros y que lo hagan con su plata, que exploren. Hagamos buenos contratos, que den estabilidad jurídica al inversor extranjero, que generen empleo a los nuestros y que no nos cueste. Hay que ser listos para negociar eso afuera. ¿Qué pasa? ¿No somos listos? Entonces, nosotros no podemos seguir metiendo el dinero del contribuyente en Petroperú, por favor, señores. Es un saco roto. Es una traición meterle dinero a Petroperú, una traición a los contribuyentes, a los que pagamos impuestos. Encontremos vías, encontremos salidas, encontremos buenos contratos que generen valor. El estatismo nunca ha funcionado. Nunca. Busquemos sociedades. Busquemos win to win. Ganancia para ambos lados. Sí se puede hacer. Hagámoslo con inteligencia y negociemos bien por la patria. Nada más. Gracias. Muchas gracias, congresista Flores Ancachi. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Oye, Adelante, congresista Flores. presidenta Perú Petro. La primera es ¿cuál es el criterio bajo el cual Perú Petro ha evaluado a Petroperú como sujeto económico viable para asumir obligaciones en contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos? ¿Podría proporcionar evidencia objetiva que respalde esa decisión? La segunda pregunta es respecto a la capacidad financiera de Petroperú, dadas las fluctuaciones y desafíos económicos que enfrenta el sector de los hidrocarburos. ¿Cómo garantiza Perú Petro que Petroperú posee solvencia y capacidad financiera necesaria para asumir tales responsabilidades sin poner en riesgo su sostenibilidad y la de sus proyectos? La tercera pregunta, de los lotes petroleros, lote 1, 6 y Z69 de los hidrocarburos extraídos de los lotes mencionados, ¿cuál es la cantidad proyectada que será destinada a la refinería de Talara? No escuchamos si hay algún acuerdo o contrato en marcha que garantice esto. Y finalmente, transparencia y rendición de cuentas. ¿A qué mecanismos de transparencia y control ha implementado Perú Petro para garantizar que los procesos relacionados con la adjudicación de licencias y la gestión de lotes petroleros se realicen de manera justa, eficiente y alineada con los intereses nacionales? Finalmente, quiero coincidir con lo que ha manifestado el colega Cabero, de que la presidenta de Perú Petro se ha expresado como si fuese trabajadora de Petroperú. Muchas gracias. Congresista Revilla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Siguiendo el orden, no podemos
Si exigimos respeto y normas, para debatir hay que estar al lado de la mesa, no dirigiendo. Y, presidente, primero quiero empezar mi locución por un tema que no quería tocar, pero es claro que se debe entender que cuando se hacen inversiones de alto riesgo, ¿no? Como la petrolera, existen pues modelos macroeconómicos que no sirven para nada, ¿no? En el sistema al que se refieren algunos colegas que mencionan hace 30 años, lo que sería 25.000 intis no sería pues ni 500 soles actuales. Entonces ahí en las percepciones, remuneraciones, ingresos, tienen que tener en cuenta de que este sistema permite pues esos ingresos y este tipo de representación que hoy día tenemos y que de la cual son parte. Además, cuando las empresas están altamente quebradas y tienen fallas y no producen, ¿no? El riesgo de asumirlas es mayor, porque vas a asumir una empresa en pérdida. E inclusive, hoy en día, si Venezuela quisiera privatizar sus empresas petroleras, tendría que pagar para que alguien la reciba y endeudarse a una gran cantidad de años. Y eso es importante, ¿no? El modelo boliviano, que ya hablaron algunos colegas. Entonces, en ese sentido, quiero que se tenga en cuenta de que acá no estamos en contra de Petroperú, no estamos en contra de Perú Petro, no estamos a favor de las empresas privadas. Algo que queremos es una decisión eficiente para resolver problemas verdaderamente de fondo. He visitado personalmente la refinería de Talara, siempre con sus bemoles, cuánto demora. Hoy por hoy no podemos llorar sobre lo que nos ha costado y lo que nos va a costar en los próximos años. Hay que trabajar con lo que se tiene, pero con esa inversión ya tuviera agua todo Talara. No faltaría agua en todo Talara, hubiera conexión de gas en todo Talara, ¿no? Y sus distritos anexos. Así que eso también es importante recalcarlo y que se entienda. Y, presidente, otra vez es importante insistir, no, lo que deja de recibir el privado no necesariamente es ahorro para el Estado, el poder de comercialización y de manejo es importante que se pueda entender. Ahora, si se menciona que los pozos petroleros han sido extraídos, han sido explotados y no se ha sancionado, que el privado no ha hecho absolutamente nada, ¿quién es el responsable de que los contratos no se hayan cumplido? ¿Y quién es el responsable de fiscalizar? Porque tampoco es un cheque en blanco para hacer lo que se desee. Entonces, obviamente se gasta el recurso, pero ¿cuál es el costo de que se mantenga? De que solo, recordemos que son recursos renovables, va a haber extracción, pero recordemos cómo se resuelve este problema y verdaderamente quién tiene la mantención de la posibilidad de reservas, ¿no? Por eso yo quería hacerle preguntas puntuales a Perú Petro, ¿no? ¿Por qué en el programa de trabajo que está presentando Petroperú sigue mencionando que va a ser exploración? La exploración es la actividad más costosa, más riesgosa. ¿Por qué está sucediendo esto? No. Ahora, segundo, en los inventarios, según los inventarios, como se encuentran los activos de los lotes que se encuentran adjudicados a las empresas. O sea, se ha hecho la evaluación de los inventarios de estos activos que se le va a entregar a Petroperú. Además, si se sabía que los contratos de los lotes 1, 6 y Z69 vencen el 22 de octubre y el 16 de noviembre de este año, ¿por qué se ha demorado tanto tiempo en la selección de un contratista? Perú Petro no recibió propuestas de empresas con intereses por los lotes 1, 6 y 69, porque al final lo que está diciendo el ministro es, oye, mientras resolvemos, porque al final tenemos que sacarlos a licitar, porque lo más probable es que Petroperú no pueda en lo largo del tiempo, vamos a darle a Petroperú por 2 años. Yo no estoy en contra, presidente, de que se fortalezca la empresa nacional, pero yo creo que sí tenemos que aprender de un socio estratégico poco a poco, porque hasta ahora solo tenemos pérdida. Y lo que quisiéramos saber es si se convocó a un socio estratégico, o sea, cómo se va a operar. Porque lo que ha demostrado Petroperú en el tiempo es que no sabe operar y no sabe manejarse, pues es que todos los años pierde. Porque si supiera hacerlo, no perdería. Y no tuviéramos que darle 2.500 millones de dólares para rescatarlo. Ahora, se le va a dar a Petroperú, está bien, ya es una decisión tomada. En el fenómeno del Niño, ¿nos van a garantizar que no le van a pedir un sol más al MEP? Presidente, tenemos el problema de que el MEP nos ha dicho de que su presupuesto para el próximo año es un crecimiento de PBI de 3%. Lo que sabemos ya realmente sin tanta emoción del señor ministro es que vamos a crecer 1%. O sea,
aparte del déficit que vamos a tener para financiar todos los que los colegas piden, vamos a rescatar, si es que el fenómeno del niño es desastroso para Petroperú, ¿quién va a asumir eso? Eso es importante, ¿no? Y además que se ha recibido, porque los trabajadores y los sindicatos de todas las organizaciones son importantes, porque Petroperú es una empresa de todos los peruanos. No es la empresa solamente de los señores del sindicato de Petroperú, que son personas muy respetables, deben haber personas buenas, como también los malos gestores que tienen, pero ellos están manifestando de que ya se está pidiendo contratistas para explotar. O sea, Petroperú va a tercerizar el servicio. Entonces, a mis queridos colegas, mis colegas de las luchas sociales y sindicales, ¿cómo vamos a permitir que se tercerice un servicio? ¿No? Si supuestamente estamos hablando de fortalecer a la empresa nacional, de que somos todos, absolutamente todos peruanos, y que Petroperú es de todos los peruanos, ¿por qué ahora estamos permitiendo, y no veo la fiscalización efusiva de que se esté pretendiendo tercerizar? Porque, presidente, más o menos son 12 millones de dólares que cuesta operar cada pozo, y por lo que parece va a ser todo compra directa de la gestión de Petroperú. Muchas gracias. Presidente, congresista Montalvo, por favor. Congresista Montalvo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Escucho siempre a los congresistas, colegas, decir que el Estado peruano no sabe administrar. Por ello, que debemos concesionar. Totalmente falso. Ya lo aclaré anteriormente y he demostrado. Anteriormente, cuando Petroperú administraba los lotes petroleros, se producía 195.000 barriles diarios. Y actualmente que lo tiene el privado, que está concesionado, se produce 40.000 barriles diarios. Señores, anteriormente los gobiernos anteriores, a través de la PCM, ha debido resolver este contrato, debe dejar nulo este contrato. Si bien es cierto, ¿por qué? Porque no se cumplió con la exploración. O sea, había cómo resolver el contrato anteriormente, sino que no lo hicieron. Algo, como digo, algo pasó por debajo de la mesa. Señores, nosotros debemos preocuparnos, los congresistas, de crear la comisión revisoria para ver el avance de la ejecución de la restauración de Petroperú. Y esta comisión también va a servir para ver cómo recibimos los lotes petroleros. No vaya a ser que pase como cuando se recibió el lote de 192, que hasta el momento no funciona. Por eso es muy importante la comisión revisoria, congresistas. Entonces, darle los recursos naturales, en este caso el recurso energético, que es el petróleo, concesionarlo vuelta, es traición a la patria, congresistas. En eso tenemos que reflexionar y siempre pensando que el Estado sí sabe administrar, porque anteriormente se producía 195.000 barriles diarios y hoy actualmente que lo tiene el privado se produce 40.000 barriles diarios, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Alex Paredes, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, con el saludo correspondiente a la señora presidenta de Perú Petro y al funcionario que... Hay 19.800, pero mire, si ustedes aprueban eso, al pleno va a ir en un mes todavía. Congresista Montalvo, apague su micro. Siga, congresista Paredes, disculpe. Gracias. Reiteraba mi saludo a la Eso va a ir a presidenta de ejecutivo Perú Petro y... ¿Por qué no lo saben ustedes? Así fue. Congresista Montalvo, cierre su audio. Congresista Paredes, prosiga, disculpe otra vez. Gracias, presidente. No es su responsabilidad, es la irresponsabilidad de otros. Como decía, con el saludo a la señora presidenta de Perú Petro, al funcionario. Este es un tema donde no tenemos por qué indispensablemente ponernos de acuerdo. Cada quien tiene su punto de vista. Porque este es el mito de empresa y persona. Ese es el tema.
Hay personas que cuando están en el sector público no producen, pero cuando van al privado sí producen. Hay algunos que sí creemos en peruanos y en peruanas, en la formación que han tenido en universidades públicas o privadas, que son buenos profesionales. Y que esta es una oportunidad más bien para quienes tienen este privilegio, orgullo y responsabilidad de conducir empresas del Estado, demostrar su capacidad profesional. Porque el beneficio o perjuicio que pudiera generarse daña país. Yo no creo, por su intermedio, presidente, que tanto la presidenta como los señores que están en Petroperú tengan el ánimo perverso de dañar. No creo. No creo, porque detrás de ellos hay un prestigio, hay un honor y hay una familia. Yo no creo que existan peruanos que tengan esas entrañas. ¿Pueden haber problemas? Claro que sí. Porque si no hubieran problemas y no hubieran defectos, bueno, entonces son divinos, pues. Y los que se consideran divinos debieran estar en otro mundo. Este tema mítico de los lotes 1, C y Z69, entiendo yo que se convierte en un desafío para quienes están dirigiendo tanto Perú Petro como Petro Perú. Yo solamente, a través de su persona, presidente, espero que estén a la altura de ese desafío y que le demuestren al país que sí hay peruanos, que pueden demostrar cosas contrarias. Todavía podemos creer que hay reserva de peruanos que creen que pueden hacer algo bueno por su país. Hay otros países que sí mantienen este tipo de recursos en su explotación a favor de lo que llaman Estado. Y lo hacen muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Exportar a esos ciudadanos o ciudadanas que en su país trabajan muy bien por su país. Lo único que me permito pedir, exigir, si encajara la palabra, a través de su persona, presidente, es transparencia, dar a conocer lo que se hace, porque hay veces la no información hace que se distorsionen las cosas. Nada más eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar máximo 2 minutos con el congresista Cabero para hablar. Te uso la palabra. Muy breve. Yo coincido, digamos, con el congresista Paredes en el sentido de que efectivamente esto tiene que ver con personas. O sea, una empresa pública obviamente debería contratar buenos gestores, no gente que le haga perder pues cientos de miles de millones de soles al Estado peruano. Eso como primer punto. Pero hay una cosa más de fondo, que es que no es lo mismo, presidente, hacer empresa con el dinero de otro. No es lo mismo hacer empresa con el dinero de todos los contribuyentes que hacer empresa con tu plata. Y tú perder tu plata si es que tú la arriesgas en un negocio que sale mal. Al final del día, cuando los burócratas de Petroperú, presidente, pierden la plata, la factura la pagamos todos los peruanos, todos los contribuyentes que año a año pagamos las pérdidas de una empresa quebrada, de una empresa deficitaria. Nos termina costando 6 veces más la refinería de Talara, ¿no? 6 veces más de lo que costó. Entonces, ese para mí, presidente, es uno de los puntos fundamentales. Y aquí sí yo no creo, y acá está Perú Petro, no Petroperú, de que las cosas no se han puesto en igualdad de condiciones en la cancha. En el contrato de Petroperú no va a haber exploración, por ejemplo. Aquí se nos decía que han bajado la cantidad de reservas en los pozos, pero Petroperú no va a hacer exploración en estos 2 años que tiene en el pozo que se le va a dar. Entonces, ¿cuál era el argumento de que hay menos barriles hay menos reservas de las que habían antes, ¿no? Y esa idea de que los privados se quieren adueñar de los recursos, los privados, presidente, tenían legítimamente esa concesión. Y yo no sé por qué, y esa quisiera que fuera la pregunta, ¿por qué es que se llegó a este punto para darle a una empresa quebrada estos lotes, ¿no? Sin licitación,
a costa digamos, de todos los estados financieros de la empresa, y no se hizo a tiempo una licitación para licitar esto de manera transparente, abierta en el mercado privado, cuando se pudo haber hecho con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué no se hizo una adenda? ¿No? Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque aquí en realidad no es que se están adueñando, ellos tenían legítimamente la concesión y se está adueñando Petroperú de los lotes. Eso es lo que quisiera que aclaren. Gracias. Congresista Flores, 2 minutos máximo. Muchas gracias, señor presidente. En realidad hoy día ha habido una serie de falacias aquí, ¿no? Falacias de todo tipo. Por ejemplo, una congresista preguntaba, ¿dónde está el crecimiento del Perú? Y realmente no se necesita ni contestarle, que salga a la calle y que vea el crecimiento que existe en la calle. En los años 60 transitaban 2 carros por la avenida Bancay. Hoy día transitan miles de carros al día. ¿Eso no es desarrollo? ¿No es un tren eléctrico? ¿Un metropolitano? ¿Eso no es desarrollo? Y se dé el lujo de decir, ¿dónde está el crecimiento? Francamente, no solamente es una falacia, es una ignorancia supina. En el Perú de 30 años atrás teníamos 60 peruanos en pobreza y pobreza extrema. Hoy en día estamos en 30 gracias al último gobierno del innombrable que le llamo yo. Las reservas internacionales están por las nubes a nivel Latinoamérica y eso no es riqueza, eso no es potencia como país. Eso no es un potencial enorme que tenemos nosotros, que gracias a ese potencial tenemos crédito hoy en día en todo el mundo. Estamos próximos a ingresar a la OCDE y todavía preguntamos dónde está la riqueza. La riqueza está debajo del suelo, pues. Y hace tiempo yo en el pleno dije, hay que explotar esa riqueza que está debajo del suelo. Pero esa riqueza que está debajo del suelo no se explota con deseos, con querencias o con pañuelo. Se explota con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y hay países mineros en el mundo que son muy, muy ricos y toda su población es de primer mundo. Claro, Canadá, Inglaterra, Australia. ¿Qué cosa? ¿Acaso no podemos mirar esos ejemplos y reproducir lo mismo en el país? Eso es lo que nos falta, señor presidente, por su intermedio. Ver que las cosas ocurran, pero con la realidad en la mano, no con falacias ni con quimeras utópicas de socialismo e izquierdismo. Ya es hora de que maduren también ellos. Es hora de decirlo también. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la presidenta directora Isabel Tafur Marín. Algunas de las preguntas y las otras las voy a contestar por escrito. Se dice que la función de Perú Petro es promover, negociar, supervisar y suscribir los contratos. Efectivamente, ese es su objeto, ¿no? Nosotros en estos momentos tenemos 31 lotes que están en promoción, 31 lotes para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Estamos promoviendo la inversión en estos lotes, 14 de los cuales son en la cuenca Ucayali y 5 tenemos en la cuenca, entre la cuenca Salaverry y Trujillo. Estamos promoviendo y hasta el momento ninguna empresa de las que operan en el Perú, bueno, un par de empresas han manifestado su interés en una de estas áreas, ¿no? Pero tenemos 31 lotes para exploración y explotación. Ahora, las actividades de explotación no tienen riesgo, ¿no? Porque no se va a invertir en explorar. La exploración es actividad de alto riesgo y con la posibilidad de no encontrar absolutamente nada. Entonces, todo lo que se va a desarrollar en estos 3 lotes no son actividades de riesgo. ¿Por qué no se pone en un proyecto de un contrato de 2 años? Porque no se podría recuperar la inversión. Ningún privado ni ninguna empresa pública, ninguno podría recuperar la inversión de un pozo exploratorio en 2 años. Tampoco es cierto que nos estemos quedando con todos los lotes o el Estado se esté quedando con todos los lotes, ¿no? Tenemos 3 lotes que han sido parte de un proceso de selección, el lote 5, el lote 7 y el lote 8. Y 3 lotes que estarían pasando a Petroperú, el 1, el 6 y el Z69.
Perupetro, al amparo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tiene la facultad de negociar los contratos de manera directa, de celebrar los contratos de manera directa. ¿Por qué los privados que tienen los contratos de licencia ahorita no continúan y eso se va a entregar a Petroperú? La Ley de Hidrocarburos establece un plazo, 40 para el gas y 30 para el caso del petróleo. Esas empresas han cumplido el plazo de vigencia del contrato. No hay ninguna facultad dentro de las normas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que podamos decir, ustedes continúen con la operación del lote, ¿no? Entonces, por eso se está entregando a Petroperú estos 3 lotes. Pero como vuelvo a repetir, hay 3 lotes adicionales que son el 5, el 7 y el 8, que han sido objeto de procesos de selección, donde el órgano de control institucional de Perupetro, a solicitud de Perupetro, hace un control concurrente. Y en todos esos documentos, en la participación que ha tenido la OSI, ha señalado que no se ha identificado ninguna situación adversa. Voy a hacer la entrega, presidente, del último informe con relación a los 3 lotes por los contratos que son de 2 años, por los temporales, donde la Oficina de Control Institucional interviene en todos los procesos, ¿no? Y ahí dice que no ha encontrado ninguna situación adversa. No hemos modificado ningún reglamento de interés de empresas interesadas en participar, en solicitar calificación. No se ha modificado eso, lo que tenemos son documentos internos, ¿no? Pero el reglamento no ha sufrido ninguna modificación. No. Calificar, pero tampoco así. No, pero el 2021. Agradezco al congresista Morante por referirse a la flexibilización de la tramitología. Si es necesario y es algo que ya estamos trabajando, ¿no? Hay diversos permisos que tienen que obtener las empresas y que prorrogan los plazos para que la empresa inicie sus operaciones. Bueno, definitivamente la producción de los lotes, de esos 3 lotes, no va a completar la carga de la refinería, ¿no? Ni siquiera toda la producción del país. Quiero señalar, no me estoy liberando de ninguna responsabilidad, que tengo menos de 1 año trabajando en la empresa, tengo aproximadamente un poco más de 9 meses, ¿no? Y estamos poniéndole todo el esfuerzo para poder sacar las cosas adelante. ¿Por qué no se hicieron los procesos antes? No puedo explicarlo, pero sí, desde que he asumido hemos empezado a trabajar, ¿no? Eso sí puedo garantizar. Y todo el personal es personal técnico, es personal de la meritocracia. Todos son que están desde becados en la empresa. Por ejemplo, el caso del ingeniero Pandigoso, que entró de becado y ahora está en la posición de gerente general. ¿No? Yo tengo 40 años en industria y también he trabajado en Perupetro he empezado desde analista, ¿no? Petroperú va a necesitar, de acuerdo con la legislación vigente, va a necesitar socio estratégico única y exclusivamente cuando tenga que desarrollar actividades de explotación, de exploración. Para el caso de explotación, no necesita socio estratégico. En el caso del 192, ya tiene un socio, la empresa Altamesa ya ha sido calificada y próximamente estarán desarrollando actividades, ¿no? El día lunes hemos viajado justamente a la ciudad de Andoas, donde hemos tenido, no solamente hemos recorrido el lote para ver cómo está el área, una parte, porque el lote es gigantesco,
sino que también hemos estado reunidos con las comunidades nativas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importante, mantener la paz social, y estamos trabajando bastante en ese sentido. Muchas gracias, señora Muchas presidenta. gracias, y todo vamos a enviar, por favor, por escrito. Un segundo, congresista Cabero. Solo una pregunta pequeña. Efectivamente, la pregunta es, y claro, usted no estuvo en ese momento, pero sí es la responsable, la titular hoy día de Perú Petro. ¿Por qué no se hicieron estos procesos a tiempo? Yo lo que decía en un primer momento es, efectivamente, o coincidencia, no se hace, y yo creo con la intención de efectivamente que esto terminase derivando en otorgárselo a Petroperú, porque en cualquier otra circunstancia de licitación competitiva, esto no debía haber acabado en manos de Petroperú, por todo lo que ya hemos discutido, conversado y explicado, ¿no? Entonces, llegar un poco a esta situación es algo que la entidad de Perú Petro, quizá usted no era la cabeza, pero en fin, digamos, no debimos haber llegado a esa situación. Ahora, es verdad, existe justamente porque existía un plazo que no se puede prorrogar, que es los 30 años que establece la ley de hidrocarburos. Ocurre lo mismo para puertos y otra serie de cosas, ¿no? Y lo último que quisiera preguntar es, claro, entonces, esto es un contrato de explotación, muy convenientemente de explotación, usted me dice, para, y aquí lo dijo bien el congresista Bellido, con eso abastecer la refinería de Talara, pensando que tiene algo que ver, o sea, la refinería no depende de que el lote lo administre Petroperú, lo podría administrar un privado, lo podría administrar el Estado, finalmente el negocio de refinación es diferente al negocio de explotación, no vienen vinculados, ¿no? Pero entonces cuando usted hizo su presentación, por eso yo hice la pregunta original, cuando usted hizo su presentación, usted colocó ahí los comparativos de las reservas de los lotes. Entonces Petroperú no va a hacer por 2 años, lamentablemente, para perjuicio de los peruanos, exploración en esos lotes. Cuando se pudo haber hecho una licitación que sí incluyera, como han incluido las anteriores, procesos de exploración, ¿no? Y al final, otra vez, ¿quiénes pagamos la factura de todo eso? Todos los peruanos, que vamos a quedarnos cada vez con menos recursos. Eso sería mi intervención final, presidente. Yo le agradezco y sí quisiera que las demás cuestiones lleguen por escrito. Gracias. Esperamos. Presidente, por favor. Sí, le permitimos una última intervención. Simplemente para decir 2 cosas, ¿no? El cuadro que hemos presentado de ingresos por cada barril, por la producción de cada barril de petróleo, no está vinculado con el tema de ventas o comercialización. Es simplemente producción y precio, ¿no? Nada más. Y por otra parte, también creo que se debe mencionar que Petroperú es propietaria del 80% de los activos que están en el lote Z2B, que son materia de un contrato de arrendamiento con la actual empresa operadora. Y en el lote 6 también es propietaria del un poco más del 50% de los activos, ¿no? Y también quiero precisar que no es que yo venga a defender a Petroperú o venir como un representante, sino que los temas que he expuesto son temas que se han venido hablando en los diferentes medios, ¿no? Entonces sí hemos considerado pertinente el equipo de Perú Petro de poder dar las explicaciones del caso, y por eso es la forma que hemos desarrollado la presentación y la introducción. De todas maneras, estamos a su disposición para contestar las preguntas que están acá u otras que consideren pertinentes. Muy bien, presidenta. Sí, esperamos que las preguntas Presidente, han quedado sueltas. Presidente, una pregunta nada más. Congresista Morante, le doy 30 segundos porque en la otra comisión está a punto de ingresar y ya tengo que terminar la sesión. Presidente, mire usted, nos dice la señora presidenta que tiene 9 meses en la gestión y que no sabe explicarnos por qué no se llevaron a cabo las licitaciones. Sin embargo, las últimas licitaciones que han hecho las han hecho en 3 meses. Es decir, tiempo suficiente en estos últimos 9 ha tenido. Y por otra parte, hablando de Petroperú y de cómo se maneja, el día de hoy, hace como 5
horas, la Fiscalía acaba de colgar un Twitter diciendo que acaban de capturar unos órganos crudos, que simple y llanamente era gente que robaba o perforaba el oleoducto norperuano para generar justamente esos temas de contaminación y las contrataciones de todas estas empresas supuestamente de remediación, lo que hablamos hace un rato, y han detenido el día de hoy a varios funcionarios de Petroperú. Es decir, le estamos dando los lotes petroleros a una empresa que ya hemos visto en el pasado que ha tenido tremendos actos de corrupción, y el día de hoy acaba de detener la Fiscalía a funcionarios de Petroperú que han estado vinculados a todo este negocio de cortar el oleoducto y generar ingresos ilícitos a través de los contratos de remediación o de limpieza. Muchas gracias, congresista Morante. Muchas gracias, congresista Morante. Disculpe, pero ya en la próxima sesión dice a las 3 de la tarde. Para terminar la sesión, solamente mencionar, Presidenta, ya está clara su posición. Recordemos que cuando no hay inversión, también la cantidad de reservas se agota. Y además que si bien no se pueden extender los contratos, siempre hay posibilidad de hacer contratos temporales, como se ha tratado bajo la ley a Petroperú. Eso que quede claro que la Comisión lo conoce, y ya seguiremos solicitando información de manera adecuada, y el responsable político será el señor ministro. Señora Presidenta, se le agradece su presentación y se le invita a retirarse de la sala en el momento que cree pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum de reglamento en la presente sesión. Si no hubiera observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 2:57, se levanta la sesión.